Buen día, mi nombre es Elton Rivas, ingeniero industrial con especialización en ciencia de datos. Vengo a comentarles un poco sobre Ciudad Guayana, potenciando sus fortalezas para ser una ciudad inteligente. Estas son tierras que maravillan. Siempre lo han hecho. La naturaleza puso su mejor esfuerzo en ellas. ¿Cuántas expediciones las transitaron en busca de la riqueza? Con ella siempre se toparon, pero no la encontraban. Buscaban la piedra, el brillo del presente, y se olvidaron del futuro. Solo unos pocos entendieron el mensaje escrito en sus aguas, en sus tierras llanas, en las rocas del origen, en la nieve de las alturas. Solo unos pocos descifraron el acertijo. El Dorado como ficción no existe ni podemos descubrirlo. Pero el Dorado como fuente de trabajo, de empleo, de producción de energía y de riqueza, como palanca y motor de nuestro desarrollo, podemos y debemos construirlo. Bueno, buenas tardes. Ciudad Guayana, una ciudad potencialmente a ser inteligente. Su fundación básicamente fue el 2 de julio de 1961. Ciudad Guayana es la ciudad más poblada y más importante del estado Bolívar, en Venezuela. La ciudad tiene una población alrededor de 800.000 personas, estimadas para el 2020. Es la mayor ciudad del suroriente venezolano, en la cual es un centro o emporio industrial, económico y financiero del sur de Venezuela, ¿sí? Es una ciudad planificada, a partir de un concepto desarrollado por un equipo de profesionales venezolanos liderado por Alfonso Rabar, que con equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts generaron o vieron las potencialidades de Ciudad Guayana en sí para ejecutar proyectos en conjunto con la Corporación Venezolana de Guayana. Ciudad Guayana está conformada por dos ciudades en sí, ¿no? Puerto Ordaz y San Félix. La fusión de estas dos ciudades está ubicada en la desembocadura del río Orinoco. Es un puerto fluvial de enlace en la región importante para la región oriental de Venezuela y el resto también del mundo, que da comunicación hacia ello. Tiene espacios residenciales, cuenta con una confluencia de dos ríos importantes, como es el río Orinoco y el río Caroní, y aprovecha el máximo de belleza de sus saltos y caudales del río Caroní para integrarlo en un paisaje urbano único, ¿no? Esta ciudad fue concebida como un escenario adecuado para el desarrollo del sur del país, debido a su magnitud e importancia en cuanto a los recursos regionales disponibles. De eso hablamos de la energía hidroeléctrica, potencial agrícola, forestal, oro, diamantes, y pues como ya les comenté, su formidable vía de comunicación fluvial como es el río Orinoco. El ente encargado de los desarrollos para la región de Guayana es la Corporación Venezolana de Guayana. Dicha corporación fue fundada el 29 de diciembre de 1960. La Corporación Venezolana de Guayana fue un ente desarrollado por Raúl Leoni en su mandato para promover o impulsar desarrollos industriales al sur de la región y así promover su crecimiento. Las fortalezas de Ciudad Guayana, ¿sí? Esa Guayana pujante, la emergente, la planificada, la desarrollada, la ciudad industrial, son algunos de esos calificativos que generalmente se ha tenido la entidad para descubrir toda su historia, ¿no? Algunos en su lucha
por ser una ciudad productiva y sustentable con el paso del tiempo y que integre todos los intereses de las personas que allí lo habitan, ¿no? El concepto de ciudad planificada. En su momento, cuando surge la iniciativa de la creación de la ciudad, fue en su momento también junto con Brasilia, capital de Brasil hoy en día, que fueron concebidas bajo el concepto de ciudad planificada, ¿no? Y cuando hablamos de ciudad planificada, hablamos de un lote de terreno, una ciudad creada en el concepto de un terreno no urbanizado previamente, con un propósito determinado y de acuerdo a un plan urbanístico global, ¿sí? La ciudad Guayana planificada nace a través básicamente de una planificación y directrices de polos regionales mediante el auge de componentes de desarrollo económico que exigía o que era viable o que era una visión también de los mandatos de aquellos tiempos, en el caso de Rómulo Betancourt. Ciudad Guayana fue gestada desde planteamientos de planificación regional y de integración con el desarrollo nacional, ¿sí? Contar con una ciudad planificada permite contar con recursos o con bases para una infraestructura de desarrollo sostenible. Y esto está basado básicamente en la sinergia entre lo que es tecnología y naturaleza. Ciudad Guayana cuenta con empresas básicas que son un conglomerado de compañías pertenecientes al Estado venezolano, donde se encarga del procesamiento de los distintos recursos minerales que se encuentran y renovables que se encuentran en la región. Hablamos de hierro, bauxita, oro, diamantes y otros minerales. Y también parte también de los recursos forestales e hidroeléctricos, ¿no? La creación de las empresas básicas como eje fundamental en el desarrollo de la región respondió justamente a una política, digamos que dirigida, ¿no?, a reinvertir lo que era los recursos obtenidos por ingresos petroleros con el fin de fortalecer el desarrollo nacional. Digamos que era una manera de ir sembrando petróleo, ¿no? Y basado en esto, la construcción también de las hidroeléctricas como la de Simón Bolívar, que conocemos como, o Rauloni, como conocemos como Bugui, con su enorme capacidad hidroeléctrica potenció el surgimiento de empresas relacionadas con la explotación minera en la zona y en la región como tal, para justamente ser parte o artífice de esa idea o directriz de desarrollar la región en cuanto a sus potencialidades mineras, ¿no? Hoy en día, más allá de la situación, las empresas básicas representan un motor fundamental para la economía de la región y del país, ¿sí? Son piezas clave para la producción de insumos que son necesarios para el desarrollo de políticos o empresas o proyectos aguas abajo que transforman dichos productos en materias esenciales para la construcción y sobre todo para generar esos insumos necesarios que son parte de la infraestructura de una ciudad sostenible e inteligente, ¿no? Ciudad Guayana también cuenta con grandes universidades, ¿no? Y en este caso, las universidades de Guayana juegan un rol importante en el país y en la región, sobre todo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, juegan un rol importante en el sentido de generar nuevos ciudadanos, nuevos líderes que permitan ir desarrollando el crecimiento de la región, cumpliendo con los requisitos necesarios marcados en las directrices de crecimiento o de aporte nacional de dichas universidades, ¿no?, con respecto al crecimiento país. También hablamos de una fortaleza muy importante que es la hidroelectricidad. Esto nace bajo el crecimiento y el auge del proceso de industrialización en la ciudad. Motivo de esto, también requería una alta demanda de energía, las empresas básicas de Guayana en este aspecto. El desarrollo sostenible e inteligente de una ciudad guayana
deberá exigir, ¿no? Un punto importante en esto, que es la energía renovable, abundante, segura, eficiente y a bajo costo, que justamente se permita cubrir las necesidades de las empresas y sea un motor fundamental en el desarrollo también regional, ¿no? Hablamos ahora de ese concepto de ciudades inteligentes y sostenibles, ¿no? Un concepto muy básico hoy en día de lo que es una ciudad inteligente es saber qué es exactamente una ciudad inteligente, qué lo caracteriza, ¿no? Como una ciudad inteligente. En general se puede entender como una ciudad inteligente a toda aquella, digamos, región o ciudad que con el apoyo de la tecnología proporciona esos servicios tradicionales y resuelve problemas de índole urbano, ¿sí? En ese aspecto, una ciudad inteligente es aquella que ofrece una mejor calidad en sus servicios, ¿no? Hablamos de facilitar la movilidad, hablamos de mejorar los servicios, es sostenible y está a la orden del día para los ciudadanos, ¿sí? Así que pues, aunque parezca un concepto que es muy nuevo, realmente podría considerarse en el pasado que las ciudades romanas eran, digamos, de una u otra forma, ciudades inteligentes, pues utilizaban tecnología, digamos, avanzada en el momento para apoyar o, digamos, facilitar la vida de los ciudadanos en su momento, ¿no? Ponían de acueductos, hablábamos también de sistemas de evacuación, aguas residuales, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de ciudad inteligente, uno de los objetivos principales de una ciudad inteligente es mejorar la eficiencia de sus políticas, reducir al máximo los problemas urbanos, hablamos de tráfico, seguridad, salud, etcétera, ¿no? Y fomentar la economía y maximizar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Como tal. El panorama general hoy en día de las ciudades inteligentes. Hoy en día las ciudades inteligentes, o hablamos de la población mundial, se estima que para el 2050 casi 7 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas, ¿no? Las ciudades hoy en día representan más del 70% de las emisiones mundiales de carbono, ¿sí? Y entre el 60 y el 80% del consumo de energía. La rápida industrialización y basado basado en nuevos problemas o retos que afrontamos en el día a día, la congestión del tráfico, la contaminación del agua, etcétera, permite o da apertura a que se utilicen modelos, digamos, no convencionales o no rutinarios, en el sentido de generar mayor calidad de vida en los ciudadanos y fortalecer el desarrollo económico de una región, ¿no? Los gobiernos y municipios como tal pueden recurrir a las tecnologías de información y otras tecnologías para construir que esas ciudades sean más inteligentes y más sostenibles, ¿no? Con el tiempo para sus ciudadanos. Una ciudad, hablamos de que sea sostenible e inteligente, es una ciudad innovadora que utiliza esas tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Eficientando sus operaciones, los servicios urbanos, la competitividad, y no solo con la finalidad de preservar la calidad de vida del ciudadano a la fecha, sino para que sea sostenible en el tiempo también, ¿no? Para las generaciones futuras también. Hoy en día no existen, digamos, ciudades inteligentes como tal, ¿no? Cuando me refiero a que no existen como tal, sino que es de una manera integral donde todos los sistemas y servicios urbanos estén conectados. Muchas ciudades hoy en día ya están transformando, digamos, se están transformando en ciudades inteligentes y sostenibles. Y todo esto depende de las tecnologías de información. Por ejemplo, mejorar la eficiencia energética, la gestión de residuos, mejorar
la gestión del tráfico, la vivienda, la atención sanitaria, el sistema de salud, etcétera, ¿no? Hoy en día la tecnología de la información tiene el potencial de acelerar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué presenta hoy en día lo que llamamos como ciudades inteligentes y sostenibles, ¿no? Uno de ellos podemos mencionar lo que es el impulso cultural. Existe una muy difundida percepción, o si podría decirse así, y sería falsa, de cómo las ciudades inteligentes actúan, ¿no? Que una vez que una ciudad inteligente está conectada a Internet, pues ya todo se va a arreglar. Y no es así. Estar conectado nuestros servicios, nuestro día a día al Internet no es el calificativo ya para o darle una definición como a una ciudad de ciudad inteligente, ¿no? Para esto y solucionar este tema, es importantísimo el juego o el rol que juega el gobierno de turno en conjunto con las universidades de la región, debido a que sus fortalezas deben impulsar justamente la educación urbana necesaria para llegar a considerarse a una ciudad inteligente, ¿no? Un ejemplo muy claro suele darse donde, aunque existan métodos de transporte público variados, la gente no los usa de la mejor manera, ¿no? Y esto requiere un cambio de mentalidad, en el sentido, en este caso sería también del guayanés, ir preparando esa educación urbana en el sentido de que el ejemplo más básico es un semáforo conectado a Internet. Si la persona se sigue pasando de esa luz roja y se queda a la mitad, ¿de qué sirve, no? Generar todos esos servicios inteligentes para hacer una ciudad inteligente si el ciudadano no colabora en ese aspecto, ¿no? Por más inteligente que sea una ciudad, siempre es importante el rol fundamental que juegan los ciudadanos en este aspecto, ¿sí? Los ciudadanos, en conjunto con las universidades, deben tener un impulso cultural en querer transformarse la realidad de la que viven hoy en día a una ciudad con proyección a ser inteligente y sostenible. El ciudadano en sí tiene que ser el aporte o valor fundamental o el factor fundamental en el desarrollo o el convertir una ciudad donde habita en inteligente, ¿no? Y en pocas palabras, para ser una ciudad inteligente, y en este caso Ciudad Guayana, para ser una ciudad inteligente requiere de ciudadanos inteligentes, ¿no? Hablamos también de la profesionalización, ¿sí? En este caso, el desarrollo de Ciudad Guayana, en este caso inteligente y sostenible, se necesita también de que los estudios o las ofertas académicas que ofrecen las universidades también tengan que ser reconvertidos, ¿no? Y también las empresas y su mano de obra debe ser especializada, ¿no? Y esto lo digo porque pues las ciudades inteligentes requieren de un personal preparado y competitivo, y para dar este paso se tiene que reformular también los pensum de las ofertas académicas de las distintas universidades, ¿no? Que esa es una cadena de valor que se tiene que ver transformada en el sentido de que es parte del proceso de la transformación de las ciudades en ciudades, para la redundancia, sostenibles e inteligentes. Solo puede suceder una dificultad de que las ciudades y sus universidades, sobre todo estas últimas, no se adaptan a las nuevas tecnologías. Si estas universidades no dan ese paso, va a ser un reto bastante difícil ser parte, ¿no?, del desarrollo de una construcción de una ciudad inteligente. Y justamente hoy en día las universidades de Venezuela, sobre todo en Guayana, tienen una oportunidad y la responsabilidad de asumir un papel fundamental y preponderante
en los ecosistemas urbanos inteligentes y justamente también esos procesos de innovación. Y pues, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, diseñando esos servicios urbanos inteligentes, que no es una tarea sencilla, pero que requiere la integración de ese personal preparado con múltiples tecnologías, redes y plataformas digitales. Las ciudades inteligentes pueden cooperar con las universidades para experimentar y probar nuevos servicios antes de su despliegue, ¿sí? La propuesta para resolver este tipo de situaciones o los retos o dificultades que podríamos afrontar en Ciudad Guayana para esto es justamente fomentando la investigación y también la transferencia de conocimiento, ¿sí? Otro papel importante que juega es la infraestructura en las ciudades inteligentes, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de una parte que es la infraestructura tecnológica, ¿no? Que es la fundamental en el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles. Esta infraestructura tecnológica debe ser estable, fiable e interoperable, ¿sí? Para dar integración o a una cantidad de volumen de aplicaciones y de servicios basados en la tecnología de la información bastante grande. Y para esto la ciudad debe realizar un esfuerzo importante, una inversión necesaria para que esa infraestructura llegue a ser posible, ¿no? Los recientes adelantos hoy en día de la tecnología, basados sobre todo en el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y las redes y contadores eléctricos inteligentes, están impulsando un poco y apoyando el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles en todo el mundo, ¿no? El Internet de las cosas, que consiste en una red de expansión de dispositivos, digamos, con sensores y programas informáticos integrados que se conectan entre sí y comparten datos. El Internet de las cosas permite que miles de programas o miles de dispositivos y objetos equipados con sensores inteligentes se conecten entre sí, recompilen información en tiempo real y estos datos permitan ser procesados para estar a disposición de distintos servicios, ¿no? Que así lo requiera la ciudad inteligente a través de sus servicios. Hoy en día la inteligencia artificial permite analizar enormes conjuntos de datos para revelar patrones que luego se emplean para informar y mejorar la toma de decisiones múltiples, ¿no? Y en ese aspecto de resolución de problemas de las ciudades, ¿no? Para ser ya llevadas a una ciudad inteligente. Por ejemplo, las redes eléctricas, inteligentes eléctricas, es decir, bueno, hablamos de las redes de suministro eléctrico que utilizan tecnología de comunicación digital para detectar y reaccionar a las variaciones de consumos locales, ayudan también a optimizar el consumo de energía en las ciudades, los contadores y sensores inteligentes, equipados con direcciones de protocolos de Internet. También pueden comunicar al proveedor de energía e información del consumo real, dando esto último con un mayor control y eficiencia en esos recursos energéticos, ¿no? Y hoy en día también, mientras que las redes de tercera generación de telefonía y la cuarta generación utilizadas hoy por dispositivos móviles, plantean una serie de, digamos, de dificultades a la hora de dar soporte a estos diversos servicios necesarios en las ciudades inteligentes y sostenibles. El desarrollo de la tecnología hoy en día 5G, la quinta generación, hablamos de tecnologías móviles, tiene el potencial justamente de conectar de forma fiable los dispositivos a Internet y otros dispositivos y transportar datos mucho más eficientemente y rápido para procesar un volumen de datos bastante requerido para el análisis, ¿no? Mediante la inteligencia artificial. Hoy en día, y es importante recalcar esto, que para hacer o dar soporte a la infraestructura tecnológica, hoy juega un papel fundamental el contar con una
potencial hidroeléctrico, ¿no? Esto permite mucho generar esa simbiosis entre lo que es la energía a disposición de la inteligencia artificial para el desarrollo de las ciudades sostenibles, en el sentido de que deben ser proyectos de rectores, y esto también sería para un proyecto importante en la Corporación Venezolana de Guayana, para generar ese tipo de proyectos de actualización de redes telefónicas, ¿no? Hablamos de tercera generación, cuarta generación y quinta generación, donde el potencial hidroeléctrico de Guayana y sus capacidades de suministrar energía, que es fundamental para el manejo de centros de datos, redes de distribución, etcétera, permita o sea la base de una infraestructura necesaria para el desarrollo de estas ciudades, ¿no? Hoy en día podemos ver muchas aplicaciones en el mundo y que pueden ser replicables en Ciudad Guayana, ¿no? Por ejemplo, para la seguridad de los espacios públicos, en el Parque La Llovizna, Parque El Agua, se pueden instalar cámaras con modelos de reconocimiento facial para identificar y notificar irregularidades a entes de seguridad, ¿no? También se pueden en las principales arterias viales de la ciudad evaluar el rendimiento y la eficiencia del flujo de tráfico de las principales ciudades, calles de Ciudad Guayana, e identificar problemas como baches e irregularidades en las líneas de autobuses, así como delincuentes, ¿no? También tenemos unas aplicaciones que pueden ser en el sentido de las plazas públicas, donde se puede mejorar el alumbrado público con lámparas eficientes conectadas a través de una red inalámbrica. Las farolas inteligentes ahorran costes porque pueden programarse para que se atenúen y se iluminen automáticamente, optimizando el consumo de energía y reduciendo el riesgo de delitos de accidentes de tráfico también. Otra también, y no menos importante, la aplicación es para estimar y predecir la calidad del aire, ¿no? En la ciudad. Sabemos que contamos con empresas básicas donde la emisión de partículas en el aire pues es considerable, y pues con la ayuda, ¿no? de la inteligencia artificial, utilizando análisis de macrodatos, se combinan para, junto con los datos, con los sensores meteorológicos, para estimar o predecir la cantidad de partículas en suspensión en el aire, y que permita de una u otra forma medir los niveles de contaminación con horas de anticipación, ayudando a gobierno o alcaldía, municipio como tal, tomar medidas preventivas para de una u otra forma las muertes y enfermedades, y otra cosa también desviando el tráfico para esos puntos álgidos y reducir esos factores contaminantes, ¿no? Presentes en el ambiente. Otra aplicación puede ser el sistema de alcantarillado, que su problema de obstrucciones y desbordamientos frecuentes, que se pueden instalar dispositivos equipados con sensores para mejorar esos sistemas de alcantarillado, y permiten también ser preventivos en el mantenimiento de dichos sistemas de alcantarillado. Y esto puede hacerse mediante el envío de mensajes cortos o sistemas de notificaciones con entes encargados del mantenimiento, ¿no? De las arterias viales de la ciudad. Otro punto importante y muy referido al sector de la salud es que en hospitales de Ciudad Guayana, para la detección de cáncer de cualquier índole, pues en este caso cervical o el cáncer de mama, por ejemplo, se pueden realizar aplicaciones de evaluación visual automatizada, que no es más que un algoritmo de inteligencia artificial que puede analizar imágenes digitales, en este caso para el cuello uterino y de seno, para reconocer con precisión los cambios precancerosos que requieren atención médica. Y en este punto la inteligencia artificial ha hecho unos avances bastante significativos en cuanto a su aporte a la salud, y sigue creciendo de una manera exponencial, a tal manera que hoy juega un rol fundamental en la detección temprana de cáncer o cualquier otra enfermedad, y que permita darle una esperanza de vida mucho más alta a los ciudadanos, ¿no? Como tal.
El factor clave es la Guayana, ¿no? Y no deja de ser menos importante, ¿no? En este proceso, ¿no? de generar las bases de una ciudad inteligente. La implementación de una ciudad guayana inteligente y sostenible es un proceso no fácil, no muy fácil, y requiere de cierta experticia porque son al final procesos complejos. Para solucionar esto se requiere, como se mencionó anteriormente, de personal preparado, infraestructura tecnológica, eh, tecnológica y energética elevada, para que la inteligencia artificial, como eje fundamental en el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, pueda responder a las necesidades de los guayacitanos una vez que estos cuenten con la educación ciudadana necesaria, ¿no? Contar con el enorme potencial hidroeléctrico en Guayana nos da una enorme ventaja competitiva con respecto a otras ciudades del mundo, y esto hay que tenerlo bastante claro y hay que ser bastante enfáticos, ¿no? Debido a que el potencial hidroeléctrico que maneja la región es un recurso de vital importancia y de energía, de disposición de energía para la construcción de centros de datos, ¿sí? De acuerdo a los datos del Ministerio de Energía para el 2019 en Venezuela, los recursos renovables, específicamente la energía hidroeléctrica, representa alrededor de 94 millones de TP, que es un equivalente de 7.3 barriles de petróleo en su equivalente, ¿no? Vale la redundancia. Con este dato, la electrificación de los centros de datos vía recursos hidráulicos representa una oportunidad de oro para que Ciudad Guayana permita desarrollarse como una ciudad no solo inteligente, sino sostenible también, ¿no? Ciudad Guayana, potenciando su mayor fortaleza, ¿no? En mi opinión, no hay duda de que la inteligencia artificial es hoy en día la disciplina científica con más innovaciones aportará en el mundo, y no menos será importante en Ciudad Guayana, ¿no? Lo cual le permitiría a la ciudad maximizar los beneficios de dichos desarrollos tecnológicos propios para la ciudad y para cada industria, ¿no? Esto se debe a que la inteligencia artificial optimizará procesos manuales, ¿no? A través de mecanismos automatizados. Y hablamos también de mecanismos automatizados a través de la transformación digital o la automatización inteligente, que no es más que la combinación de la inteligencia artificial con procesos mecánicos automáticos, ¿no? Donde aquí esta automatización inteligente tiene cierto poder cognitivo para dar respuestas a los servicios que ofrece una ciudad como tal, ¿no? Hoy en día, básicamente, la inteligencia artificial a través de los gigantes de la nube, y hablamos de los gigantes de la nube como es Google Cloud, Azure, de Microsoft y Amazon Web Service, hoy en día estas grandes empresas tecnológicas promueven que sus servicios de tecnología, y sobre todo en la nube, estén o sean más verdes, por así decirlo, ¿no? Estos esfuerzos van enfocados a que los retos del cambio climático son innegables y no pueden ser atendidos sin considerar a los centros de datos, que son la fuente o parte del problema de los cambios climáticos y su aportación a la generación de calor, consumo de electricidad y generación de CO2. Hoy en día, y cuando hablamos de Guayana potenciando su mayor fortaleza, es hablar de su potencial energético. Este potencial energético es sostenible y limpio, es uno de los puntos más importantes que buscan todos estos grandes de la tecnología para desarrollar centros de datos más verdes. No, porque eso no implica generalmente
la implicación de procesamiento de cómputo tradicional, almacenamiento o réplica, es decir, lo del cómputo que es requerido para la inteligencia artificial y también para el cómputo cuántico. Y por ejemplo, hablamos de que un cómputo requerido para procesamiento de modelos de inteligencia artificial necesita más operaciones de punto flotante, que se llaman FLOPS. Y más FLOPS significa más consumo de energía. Y por ejemplo, tenemos la supercomputadora Polaris, que consume o tiene una capacidad de procesamiento de 44 petaflops en rendimiento, y que de una u otra forma el consumo de energía, la generación de calor y generación de CO2 es bastante importante en la generación de estos efectos contaminantes, y que las grandes empresas tecnológicas hoy en día buscan disminuir ese reto, ¿no? Y luego del reto del consumo eléctrico y la generación de CO2 actuales, porque son los más incurridos por la inteligencia artificial a través de estos centros de datos. Y esto se enfrenta mediante tecnología verde, como decimos así, energía verde, y esta energía verde puede venir a través de los recursos renovables, como la energía hidroeléctrica. Hoy en día, aparte de afrontar esos retos, estos gigantes tecnológicos con energía un poco más verde, justamente para Ciudad Guayana, potenciar esta fortaleza energética con los recursos renovables puede ser un foco de atención para los que inversionistas elijan inclinar sus inversiones hacia empresas más centradas a la sostenibilidad, con la construcción de centros de datos que consuman energía limpia sin generar dióxido de carbono, y lo cual puede acelerar aún más el movimiento tectónico que estamos viviendo hoy con la implementación de modelos de inteligencia artificial en las ciudades, ¿no? Basándonos en esto, es una oportunidad importante el poder acelerar este tipo de iniciativas para que la ciudad cuente con, a través de esa fortaleza hidroeléctrica, con centros de datos de gran potencia que permitan hoy en día superar esa barrera, digamos, que tiene la inteligencia artificial, que está basada justamente en el consumo de energía eléctrica, y que justo no van más allá por los temas de ser factor contaminante hoy en el mundo, ¿no? Sino más bien buscan inversiones que permitan sostener justamente mediante energía verde esos centros de datos, y sostener justamente esa infraestructura tecnológica que tiene los centros de datos con energía verde, ya no sería barrera para que se continúen generando modelos de inteligencia artificial mucho más avanzados, ¿no? Teniendo este dato, digamos, y a manera de ejemplo, una supercomputadora promedio puede consumir entre 250 y 300 watts. Si asumimos que 250 watts y la supercomputadora utiliza 500 GPUs, el consumo es de 128.000 watts o 128 kilowatts. Si la computadora está funcionando por 9 días para entrenar un modelo de inteligencia artificial, un algoritmo, este costo de dicho entrenamiento es de 27.648 kilowatts, que es un dato bastante importante y refleja la importancia del por qué estos grandes tecnológicos quieren o necesitan de tecnología más verde para no ser recibir de ellos, ¿no? Por parte de ONGs o de otras organizaciones para el control del medio ambiente, que ellos sean estas organizaciones o estas grandes tecnológicas sean los culpables del cambio climático como existe hoy en día, y la contaminación, ¿no? Y para confirmar lo anterior y resaltar un poco la importancia del por qué es necesaria la inversión de estos centros de datos aprovechando la fortaleza de la energía hidroeléctrica, las 5 mayores empresas de centros de datos del mundo, 3 que son de Estados Unidos y 2 de China,
sumaron ingresos en el 2020 por 273 mil millones de dólares. ¿Sí? Alrededor manejan entre estos países 1.600 centros de datos donde emplean a más de 400.000 personas y cada empleado generó más de $600.000 de ingresos en el 2020, ¿no? Entonces, para esto juega un rol muy, muy fundamental el sentido de querer o integrar a toda una visión país, a una visión estratégica que vengan de todos los niveles, con el sentido de ver estas fortalezas, ¿no? Por regiones y sobre todo en Guayana, donde el potencial hidroeléctrico juega un papel importante en el sentido de ser un área de oportunidad que requieren esos centros de datos para la generación de energía verde y estos puedan realizar cómputos, entrenar cómputos o generar algoritmos de inteligencia artificial para entrenamiento mucho más avanzados con energía verde y renovable, ¿no? Para cerrar este tema, pues, y mi presentación, me gustaría compartir una frase de Rafael Alfonso Rabal, y que es muy importante en estos tiempos difíciles que atraviesa el país y como tal Ciudad Guayana, donde debemos dar un paso al frente en resolver este contratiempo actual que estamos viviendo y enfocarnos en el desarrollo del país, dejando a un lado lo que son los intereses personales o políticos, ¿no? Esta frase de Rafael Alfonso Rabal es esencial para retomar el rumbo y asumir lo que es esencial, ¿no? Para todos nosotros los venezolanos, que es el país Venezuela. Muchas gracias.